Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y hoy vengo para hablar de Pedri, de la evolución tanto de sus funciones como de su posición desde la temporada 19-20, que estaba en Las Palmas hasta ahora mismo, que es prácticamente el capitán del esquema de Hansi Flick. Así que nada, vamos a analizarlo. Vamos a comenzar contextualizando la carrera del jovencísimo Pedri, pues solo tiene 21 años, a pesar de que lo llevemos viendo varios años al máximo nivel en la élite. Entonces, en la temporada 19-20, más en concreto en verano, pasó del filial al primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas, donde fue entrenado por Pepe Mel, un mítico entrenador de la Liga Española. También en septiembre de 2019 el FC Barcelona lo fichó a cambio de 5 millones más unos variables que podían alcanzar hasta los 25, que si no se han cumplido ya del todo están cerca de cumplirse. O sea que el fichaje de Pedri costó prácticamente 25 millones de euros, que en mi opinión de momento está saliendo barato para el tipo de jugador que es. Pese a haberlo fichado, el Barça decidió dejarlo cedido una temporada en el conjunto canario, la 19-20. Jugó 37 partidos donde anotó 4 goles y dio 7 asistencias. Recordemos que todo esto en segunda división. No obstante, el reparto de los partidos por posiciones es bastante llamativo, porque no se asemeja en nada al Pedri que estamos viendo actualmente. Jugó 12 partidos de media punta, 9 partidos como interior derecho, un poquito como extremo derecho, pero algo más retrasado, 8 partidos en la misma posición, pero en la banda contraria, como interior zurdo, 3 partidos como extremo izquierdo puro y 2 como extremo derecho. O sea, muy lejos del Pedri centrado, del Pedri interior que empezó a ilusionar en Barcelona. O sea, de verdad que el cambio es muy notable. Tras esta muy buena temporada, muy fructífera, bajo las órdenes de Pepe Mel en Las Palmas, Pedri llegó al Barça donde se encontraría con Ronald Koeman en la temporada 2021. Recordemos que el técnico neerlandés utilizaba un esquema de 4-2-3-1 al uso, muy distinto al 4-2-3-1 que usa Hansi Flick ahora mismo. Entonces, Pedri solía ocupar la posición un poquito como de media punta o quizás media punta tirado a la banda izquierda, ¿no? Lo que podría ser un falso extremo, por poner un ejemplo, lo que hacía Xavi con el cuarto centrocampista que estaba tirado a la banda, por ejemplo, Joao Félix, que no era un extremo zurdo al uso, sino que era más bien un media punta, o lo que hace Guardiola con Grealish en el City, que es como un poco un falso extremo, ¿no? No es un extremo puro. Luego, la temporada 21-22 apenas pasó por el mando de Ronald Koeman, ya que estuvo bastante tiempo lesionado y prácticamente toda su participación, la poca que tuvo, porque las lesiones no le dejaron en paz, fue bajo el mando de Xavi, que lo situó como interior puro, en un 4-2-3. Recordemos que en la 21-22 y en la 22-23 Xavi optó por un esquema de 4-3-3 puro con 2 extremos bien abiertos y 2 interiores. En este caso, Pedri era uno de ellos. No obstante, en la 23-24 el técnico de Tarrasa cambió un poco su forma de ver el fútbol. Apostó por un esquema de que el centro del campo formaba un poco una base. Sobre el papel era un 4-3-3, pero la realidad es que sobre el campo había como un doble pivote, un futbolista más adelantado y luego el extremo izquierdo se metía hacia adentro. Era lo que os estoy hablando de un falso extremo izquierdo. Pues Pedri solía jugar lo poco que... Tampoco es que tuviese mucha participación, que recordemos que las lesiones hasta hace bien poco lo estaban dejando seco. Entonces, Xavi decía que jugadores como Pedri y Gundogan debían estar siempre en la zona alta del cuadrado para estar en lo que viene siendo llamado la zona de 3/4. Así tendrían la posición perfecta para filtrar balones y finalizar jugadas. Consideraba que jugadores con tantísima calidad debían estar en esa posición. No obstante, esta temporada con Hansi Flick a los mandos del FC Barcelona, el esquema ha sufrido otro cambio. Técnicamente y sobre el papel, Flick emplea un 4-2-3-1, pero la realidad es que no se comporta al uso, ¿no? Porque no es el típico 4-2-3-1 que parte del centro del campo, sino que la figura de Pedri, en este caso, que es el jugador que acompaña en el doble pivote ahora mismo a Casado, también pasó Bernal por ahí, rompe un poquito esa forma de actuar del 4-2-3-1. Podríamos decir que es como un 4-3-3, algo distinto, ¿no? No es un 4-2-3-1 como lo era en el Bayern. Entonces,
Pedri está ocupando una posición de doble pivote, pero la realidad es que está haciendo de interior. Y es por eso que digo tanto en la miniatura como en el título del vídeo que se me parece más a Xavi que nunca. Porque no sé si recordáis que cuando llegó Pedri se le comparaba con Xavi, pues creo que ahora es la versión más parecida al futbolista de Tarrasa, al exfutbolista ya, ¿no? Porque, bueno, permuta mucho con Casado en cuanto a la salida de balón, que no sé si recordáis a lo que hacían Busquets y Xavi, que a lo mejor, pese a que Busquets era el que estaba un poquito más retrasado, era Xavi el que se ponía por detrás para recoger la salida de balón, también se turnaban esas funciones y pues a lo mejor Busquets se adelantaba un poquito más y Xavi sacaba el balón o a la inversa. Y es algo que estamos viendo que lo está haciendo ahora mismo mucho Pedri. Es cierto que solo llevamos 12 partidos de temporada entre Liga y Champions, pero no obstante estamos viendo a un Pedri con unas funciones distintas, un poquito más encargado, con más galones, ¿no?, en la salida de balón, pero no por ello le está restando peso a la faceta ofensiva. De hecho, el otro día contra el Sevilla marcó un señor golazo. Si vemos las estadísticas de esta temporada de Pedri, lleva 12 partidos en los que ha marcado 3 goles y ha dado 2 asistencias. O sea, estamos hablando de 5 aportaciones de gol en 12 partidos y sin haber jugado el 100% de los minutos. O sea, es una auténtica barbaridad lo que está haciendo en la parcela ofensiva de Pedri. Pero la realidad es que la defensiva también está teniendo mucho peso y está ayudando mucho a Casado, que yo la temporada pasada cuando le tocaba bajar a defender lo veía sufriendo mucho, como que siempre estaba muy mal colocado, como que llegaba tarde a las situaciones defensivas, pero esta temporada lo estamos viendo completamente distinto y de hecho en 10 partidos de liga, estas estadísticas son proporcionadas por el diario Marca, en 10 partidos ha recuperado 50 balones, que son 5 por partido, ha cortado 7 pases, ha ganado 9 entradas, gana por partido 6 duelos y medio, o sea, es una auténtica barbaridad y solo ha recibido una tarjeta, que es amarilla. Entonces, es muy importante la parte defensiva de Pedri, pero esto no lo hace un jugador que sea un pivote o un futbolista de corte defensivo, sino que en la construcción también es muy importante. Da una media de pases de 48 por partido, de las cuales acierta el 87,5%. Es una auténtica barbaridad. Hace 8 regates por partido, que bueno, no es un montón, pero recordemos que es centrocampista. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros, no sé si consideráis la comparación con Xavi un poco exagerada, pero yo creo que, evidentemente, salvando las distancias, creo que estamos viendo ahora mismo al Pedri más parecido a Xavi Hernández. Ya os digo, haciendo un poquito un resumen de lo hablado, por esa participación en la salida de balón, ese peso tan importante en la creación de jugadas e incluso la posibilidad de llegar a zona de 3/4 y pisar el área, que recordemos que era algo que hacía Xavi mucho. No sé cómo lo veis vosotros, la verdad me interesa bastante vuestra opinión. Bueno, siempre me interesa vuestra opinión, ¿no? Pero en este caso creo que la evolución de Pedri es muy positiva, creo que es cada vez, bueno, creo que este año estamos viendo al Pedri más completo y personalmente es mi Pedri favorito de lo visto hasta ahora. Lo veo un futbolista mucho más serio, mucho más completo, mucho más hecho que lo que habíamos podido ver y eso que solo lleva 12 partidos bajo el mando de Hansi Flick. Tengo muchas ganas de que se siga desenvolviendo y que sea más completo todavía porque yo creo que si esto sigue así y las lesiones lo respetan, tendremos un centrocampista que puede marcar una época en el Fútbol Club Barcelona. Quiero saber vuestra opinión, también me gustaría, si es posible, que le deis al like y que os suscribáis para más contenido. Así que nada, nos vemos en la cajita de comentarios. Adiós.